Isabel Ramos, experta en comunicación, se encuentra con nosotros. Lamentablemente tenemos que decir que el consultor político Osvaldo Moreno tuvo que retirarse por problemas de agenda, así me lo indican por interno. Isabel, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenos días. ¿Coincides conmigo que esto por fin terminó? Yo creo que el pueblo ecuatoriano entero está contento de que se haya terminado una campaña que tuvo ribetes bastante desagradables, todo el manejo de las redes sociales, toda la descalificación del otro candidato y evidentemente todo este guión que se venía preparando desde la candidatura de Guillermo Lasso para desconocer cómo se ha hecho los resultados oficiales y la voluntad del pueblo ecuatoriano. Pero ya no es una descalificación solo a los candidatos, a los otros candidatos. No, es una descalificación de la institucionalidad. Es desconocer la institucionalidad porque en este momento la institucionalidad no le favorece. No nos tenemos que olvidar que hay 2 elecciones al menos que se escrutaron en sistemas informáticos de bancos. Solo nos acordemos de la historia. Entonces, a lo mejor lo que se quiere hacer es volver a esa institucionalidad que era complaciente con las élites y que estaba dominada por el capital especulativo. A lo mejor esto es lo que se propone como nueva institucionalidad. Lo que a mí me sorprende es que analistas políticos serios, personas que siempre se han pronunciado en lo personal y en lo académico, digamos, para cuidar las instituciones, el orden democrático establecido, en este momento estén objetando a las instituciones del Estado sobre la base de una encuesta que, como toda encuesta, tiene márgenes de error. Y que no son datos oficiales, entre paréntesis. Y que no son datos oficiales. O sea, porque tú no puedes validar una encuesta como un resultado oficial. La encuesta termina siendo un referente. A mí lo que sí me llamó la atención, y lo dije ayer durante la transmisión, es esa gran franja de diferencia entre una encuestadora y otra encuestadora. Y aquí lo que va a validar esto son los resultados oficiales. Y yo sí creo que hay que comenzar a revisar la presencia de los exit polls en los procesos electorales, porque esto puede tener una incidencia no solo en la opinión pública, sino en la paz de una sociedad. Definitivamente. O sea, yo creo que no era hay que acordarse que el Consejo Nacional Electoral tuvo los resultados de la exit poll 1 hora antes de su emisión pública. Entonces, mirando estos resultados tan dispares, mirando estos cómputos que se habían realizado en encuestas, estas proyecciones tan dispares, yo creo que fue muy poco prudente, muy inadecuado, muy inapropiado darles difusión pública. Es posible que se diga que había habido un compromiso y que había que honrarlo. Desgraciadamente esto generó lo que generó porque forma parte de este guión. Hace un año que los sectores de oposición vinculados a la candidatura de Guillermo Lasso vienen operando en los medios de comunicación, esto lo tenemos documentado, para hablar primero de el fraude. De la posibilidad de fraude y deslegitimando la labor del Consejo Nacional Electoral. A partir de la primera vuelta, luego de la primera vuelta, lo que se hizo fue un proceso que podemos llamar de ventriloquía, ¿no es cierto? Los medios de comunicación hablando solamente en base a declaraciones y hablando de fraude sin pruebas, sin evidencias, sin contrastar fuentes, restando legitimidad al Consejo Nacional Electoral, que ha sido la piedra de toque, y editorializando tremendamente, justamente abonando esta hipótesis que luego se consolidó con el exit poll, que me parece que fue una herramienta del mismo guión. Ya voy a hablar del exit poll. Pero si eso se da en términos de la construcción de este imaginario, ¿dónde está la ley de comunicación? O sea, ¿qué tan eficiente es verdaderamente la ley de comunicación para evitar esta construcción de imaginarios que terminan siendo no contrastados, no veraces, pero que tienen incidencia en la opinión pública y en la paz ciudadana? A ver, lo que se dio hace un año fue lo que técnicamente se llama priming, es decir, imprimir en la opinión pública una idea, favorecer justamente un tratamiento de algo, instalar el tema, para que luego sea muy sencillo tomar acción, digamos.
Entonces, la hipótesis del fraude ha sido parte de este guión. Realmente, con la ley de comunicación es muy complicado no, digamos, objetar esto. ¿Por qué razón? Porque la declaración de un funcionario público o de una persona reconocida y relevante públicamente, digamos, no es mentira. Tanto los actores de Sociedad Patriótica, que empezaron con este cuento en su acuerdo con Creo, y los actores de Creo son personas que hicieron las declaraciones, es decir, no se ha falseado a la verdad diciendo que lo que dijeron. Ahora, lo que los medios no han hecho a posteriori de eso es darle seguimiento, ofrecer otras fuentes de información, y solamente se limitaron a hacer un periodismo de declaraciones, a partir de lo cual consolidan esta idea. A eso me refiero. A ver, si viene alguien, dice algo que pone en peligro y en riesgo la paz ciudadana, tiene una incidencia en la opinión pública para construir ese imaginario, el invitado se va, pero el medio se queda inmovilizado y en servicio pasivo, entonces algo está pasando. Es decir, está claramente identificado que hay un interés. Por eso digo, los medios tienen intereses, la diferencia la hacemos los comunicadores. Así es. Definitivamente los medios tienen intereses que se han evidenciado en este punto. Esto de sacar una exit poll como si fuera un resultado es parte de esa estrategia de deslegitimación del Consejo Nacional Electoral, que sigue en las páginas de los diarios. Y nos podemos ver en la prensa concentrada, dicen, el CNE le atribuye el triunfo a Lenín Moreno. No es el CNE, son los votos del pueblo ecuatoriano que en este momento, con el 99% de mesas escrutadas, sin que haya habido objeciones de los delegados de la organización política que ahora impugna, están consolidados. Entonces, en este momento, me parece que hay que aceptar esos resultados. Y hay que decir que con este margen tan ajustado, evidentemente hay que barajar y dar de nuevo. Hay que establecer acuerdos políticos. El presidente electo Lenín Moreno tiene que, digamos, sentar las bases de un gran diálogo, ¿sí? Y empezar a diseñar una política económica, sobre todo, en la que puedan caber algunas propuestas, incluso de los sectores de oposición, para generar una gobernabilidad que tiene que ser la tónica de este nuevo gobierno. Te invito a revisar los distintos resultados que se dieron ayer. CNE, Consejo Nacional Electoral, con base a las actas escrutadas que registran y reflejan la voluntad popular, Lenín Moreno Jorge Glass 51,12%, Guillermo Lasso Andrés Páez 48,88%. Estos son datos del CNE, datos oficiales, no de proyecciones, conteo real que se registran en las actas, que se las escanea y entra al sistema de cómputo. Datos reales, 51.12 versus 48.88, dándole el triunfo a Lenín Moreno, de acuerdo a la voluntad popular. El conteo rápido de participación ciudadana, 50.8 en favor de Lenín Moreno, 49.2 para Guillermo Lasso. ¿Qué es el conteo rápido? El conteo rápido se lo hace con base a actas escrutadas en una muestra y en una dispersión a efectos de poder hacer proyección, pero no son conteos finales, son proyecciones. Sin embargo, esta ONG, que la lidera Ruth Hidalgo, le da el triunfo también a Lenín Moreno. Conteo rápido de la Escuela Politécnica Nacional. Conteo rápido de la Escuela Politécnica Nacional, una universidad, un centro educativo técnico que dice, de acuerdo a este conteo, con la misma metodología del conteo rápido de participación ciudadana, dice Lenín Moreno 51.15%, Guillermo Lasso 48,85%. Exit poll de perfiles de opinión. Lenín Moreno 52.2%, Guillermo Lasso 47.8%. Isabel Ramos. Me parece que fue tremendamente apresurado por la parte de los dos candidatos, ¿sí? Salir a hablar de triunfo o de derrota sobre la base de exit poll, ¿sí? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, bueno,
yo diría que fue poco pertinente darle difusión a Exit Poll con resultados tan dispares, que podían ser capitalizados en cualquier sentido. ¿Sí? En eso el CNE debió haberlo impedido. A mi juicio. No sé si esto compromete ciertos acuerdos, contratos o cuestiones, pero me parece que faltó una mirada más política de la situación del país, justamente, al momento de hacerlo. También es cierto que se denomina empate técnico a una situación en la cual la diferencia entre uno y otro candidato es igual o menor que el margen de error estadístico que se ha planteado en el estudio. Decir empate técnico me parece que también fue poco pertinente. No estamos hablando de un partido en el que la selección nacional empató con otro equipo, ¿sí? Empate es, digamos, es una denominación que puede confundir y que de hecho lo hizo y que fue utilizado por los representantes de la tendencia opositora que perdió las elecciones para justamente legitimar esto de que van a objetar. Hay que decirle a los ciudadanos ecuatorianos que los resultados del Consejo Nacional Electoral no tuvieron objeciones, ¿sí?, de los delegados de los partidos políticos en las mesas, ¿sí? Esto quiere decir que no sé si a posteriori se pueden hacer objeciones. Evidentemente las organizaciones políticas tienen todo el derecho y toda la legitimidad de hacer presentaciones oficiales. No sé si el Movimiento Creo ha hecho alguna presentación oficial o repite el guión de la primera vuelta, bueno, es decir, escándalo mediático y nada más. Guillermo Lasso ha dicho que va a presentar, a impugnar los resultados en las 24 provincias, lo cual significaría que el momento de la impugnación, el proceso, el Código de la Democracia establece los procedimientos, primero en las juntas provinciales y luego al Tribunal Contencioso Electoral, dependiendo de las distintas instancias. Así es, pero para hacer eso hay que presentar evidencias. Definitivamente. ¿Sí? Esto es muy importante decirlo. Pero no porque a mí se me ocurre. Exacto, porque en la primera vuelta no se presentó una sola evidencia, pese a que se exhibieron muchos papeles y por redes sociales circularon muchas fotos y muchas cuestiones que luego no fueron incorporadas a presentaciones oficiales. Entonces, existe, digamos, un procedimiento para impugnar. Lo que hay que decir es que los resultados que fueron incorporados a la página del Consejo Nacional Electoral no recibieron objeción de sus propios delegados. Entonces el Movimiento Creo lo que está haciendo es objetando la labor de sus propios delegados en las mesas. Esto es la primera cuestión. O sea, o está diciendo que son cómplices o que hicieron mal su trabajo. Y una cosa interesante que apareció en una declaración de Guillermo Lasso el día de ayer, que el sistema de cómputo de Creo, que no lo conocemos, que no sabemos cómo trabaja, que no sabemos dónde está, no sabemos quién lo hace, ha coincidido con los datos de C-Datos, Market e Informe Confidencial. No teníamos noticia de que Informe Confidencial estaba trabajando, no ha habido ninguna presencia pública de Informe Confidencial, y que eso es lo que invalida los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Entonces ahí se completa el círculo del guión, ¿no es cierto? Empezamos hace un año hablando de fraude, hicimos todo un escándalo mediático sin ninguna base y después comparamos unos resultados propios con unas encuestadoras que se ve que son afines, con los resultados consolidados y oficiales de la institución pública que es la única encargada de este proceso. ¿Se pone en riesgo la institucionalidad democrática? ¿La institucionalidad democrática en el tema electoral? ¿La institucionalidad democrática en el país? Yo creo que pretender comparar, digamos, o equiparar la validez de una encuesta, ¿sí?, que es un procedimiento de estudio, digamos, sobre la base de unas muestras diseñadas, con los resultados del escrutinio, que son la suma de los votos, es decir, todo el universo. Esto es lo que se ha buscado. Se ha buscado cuestionar la legitimidad del Consejo Nacional Electoral, minando su credibilidad en un proceso sostenido de mucho tiempo, y ahora es encuesta contra resultados de escrutinio. Esto carece de toda lógica, pero como ha habido toda una imprimación de la opinión pública predisponiéndola negativamente, esto ha tenido los resultados que tiene. Gente en las calles diciendo no al fraude cuando no hay una presentación oficial, no hay una sola objeción y no hay una sola denuncia presentada. Se dice que se objetará, esperamos que así sea, con las evidencias del caso. Isabel Ramos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.